Muy buenas tardes, queridos amigos de YouTube y Facebook que nos visitan a través de estas redes sociales. Agradecemos una vez más por estar aquí con estos videos, compartiéndolos y estudiándolos. De manera personal, algunas personas me han acercado, me han dado agradecimientos, y es saber que siempre se hace para la gloria y honra de Dios. Bien, nuevamente vamos a continuar con los temas de Daniel. Ya vamos en el capítulo 8 y espero que hoy podamos aprender un poco más de la palabra del Señor. Allí donde estés, ponte en modo oración mientras que yo hago una oración acá por usted y por su familia. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Permite que el poder del Espíritu Santo nos ayude a entenderla y a interpretarla. Que sea Él quien hable a través de mí. Úsanos, Señor, conforme a tu voluntad, y que la bendición de Dios, del Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada hogar que ve y escucha estas palabras. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Daniel capítulo 8, capítulo como tal, es la tercera línea profética mencionada en el libro de Daniel. Primera es Daniel 2, después sigue Daniel capítulo 7, y ahora vamos a hablar un poquito más de Daniel capítulo 8. Para resaltar datos importantes, el tema principal de este capítulo se habla sobre la restauración del santuario, y va a estar dividido en dos partes, parte 1 y parte 2. Y acá se va a mencionar o se va a hablar mucho referente a el santuario, y ya vamos a mirar por qué y qué lenguaje se está hablando. Entonces, primero, saber y entender que Daniel capítulo 8, el lenguaje que se va a expresar o que se va a hablar se debe de entender desde un lenguaje del santuario, que también es un lenguaje profético y que es bueno también enseñarlo. Daniel, en el capítulo 8 pasan dos cosas. Primero, lo que Daniel ve, ¿cierto? Lo que Daniel ve, dice, estuve mirando, y después dice lo que pude o lo que oí. Entonces son dos verbos que se mencionan acá, ver y oír. Y vamos allí nuevamente a estudiar la Biblia y a leerla. Abran sus Biblias conmigo y vamos a leer desde Daniel capítulo 8, versículo 1. Daniel 8:1 dice: y en el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que había aparecido antes, la de capítulo 7. Vi en visión, y sucedió cuando la vi, yo estaba en Susa, que es cabecera del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía dos cuernos, y dos cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro, y el más alto subió a los postes. Vi que el carnero hería con cuernos al poniente, al sur, y que ninguna bestia podía mantenerse de pie delante de él, ni había quien le librase de su mano, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Entonces, lo primero que hay acá, o que se menciona acá, y que algunas personas se confunden o se enredan al estudiar estos temas, es el lenguaje que se menciona allí. ¿Qué podemos ver allí? Un carnero, ¿cierto? Y un macho cabrío que se presentan allí en representaciones de grandes reinos. Pero si nosotros miramos hacia atrás, Daniel lo está viendo, o empieza a ver esta visión desde los medos y los persas. Y en Daniel capítulo 7 era representado con un oso, luego Grecia con un leopardo, y ya luego la bestia espantosa. Aquí se utiliza el macho cabrío, y que se presenta acá con el lenguaje
del santuario, el carnero. Y allí podemos ver totalmente el cambio de escenario que Daniel nos está presentando. Pero ¿por qué Daniel o por qué Dios permite o se le presentan estas visiones? ¿Cuál fue el objetivo? Recordemos que el tema principal de Daniel es restauración del santuario y visión con referente al santuario. Voy a leerles acá un pedazo de la historia que nos menciona en esta visión. Dicen: luego de la primera visión que tuvo Daniel en el capítulo 7, Daniel volvió a tener otra visión mientras se encontraba en Susa, la capital del reino, en la provincia de Elam, junto al río de Ulaí, o sea, el río Éufrates. Esto ocurrió durante el tercer año del reinado del rey babilónico Belsasar, nieto de Nabucodonosor. En el capítulo 10 veremos que Daniel va a tener otra visión, ¿cierto? Mientras se encuentra en el río Tigris, allí conocido como el Ideque, el río Ulai, ¿cierto? Se juntan en forma y forman un río que es el Satat Aram. Y allí, que en nuestra geografía está el río Tigris, el río Éufrates, que está por Arabia Saudita hacia abajo, y hacia allá está a la otra frontera está Irán. Entonces están entre Irán y Arabia Saudita, es donde por el medio pasa el río Tigris y el Éufrates, y es donde Daniel recibe esta visión, ¿cierto? El primer animal que se menciona allí, que dice Daniel: alcé mis ojos y miré, y aquí había de entre el río un carnero, el cual tenía dos cuernos, pero que aunque era altos, y uno de ellos más alto que el otro, el más alto se erigía después. La misma visión comparada con el oso, ¿cierto? El oso, uno de sus costados era más grande que el otro, pero acá en el lenguaje del santuario podemos ver que estos animales, o la representación que se halla allí, son utilizados. Si usted va a Levítico 6, todo el capítulo 16, 6 de Levíticos, podemos ver la mención de estos mismos animales, y lo que se menciona allí es para el santuario. Por eso se entiende desde el lenguaje del santuario. El carnero era sacrificado en el atrio del santuario terrenal, según Levíticos 6, capítulo 6, versículo 6. Este carnero tenía un cuerno más alto que el otro, que es la descripción que nos dice Daniel. Esta descripción equivale a la descripción de la segunda bestia, que tenía un hombro más alto que el otro, que es Daniel 7:5, del oso. Según la traducción de Daniel 7:5, que puede traducirse también: se alza de un costado más que del otro. En algunas traducciones se dice simplemente que se levanta de un lado del otro, y que esta debe ser la traducción correcta. Entonces, acá podemos decir entonces que un cuerno más alto que el otro equivale a Daniel 7:5, un hombro más alto que el otro, ¿cierto? Que es el oso. El carnero simboliza al oso, la segunda bestia de Daniel, capítulo 7, versículo 5, que están hablando exactamente del mismo reinado, del mismo imperio. Solo lo que cambia es el objeto, y en este objeto cambia. ¿Por qué? Porque el contexto en el cual se viene aquí hablando es del santuario. La visión de Daniel capítulo 8, Daniel ya no ve la primera bestia que representa a Babilonia, sino que se salta directamente al segundo imperio del esquema cronológico. Dice Daniel: vi que el carnero golpeaba con sus cuernos al oeste, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía prevalecer delante de él, ni había quien escapase de su poder. Él hacía conforme a su voluntad. En el capítulo 11 vamos a ver más adelante a qué se refiere esto, y este poder cómo conquistó. El macho cabrío
Mientras yo estaba considerando aquí que un macho cabrío vino de la parte del oeste sobre la superficie de toda la tierra, pero sin tocar tierra, aquel macho cabrío tenía un cuerno muy visible entre sus ojos. Y el macho cabrío, el chivo, un chivo, ¿cierto?, expiatorio, también es un animal doméstico como el carnero, o a comparación con las bestias salvajes de Daniel capítulo 7. Entonces Daniel está comparando estas dos bestias con animales domésticos que se estaban representando en Daniel capítulo 7 con un leopardo y un oso. Aquí macho cabrío para el segundo reino, que son los griegos. Entonces el macho cabrío era también un animal que se sacrificaba en el atrio terrenal. El macho cabrío se sacrificaba en el servicio diario como ofrenda para el pecado del príncipe. Levíticos 4, versículos 22 y 24. Pero también era sacrificado en el servicio anual o día de expiación para el pecado del pueblo. Levíticos 16. 2 machos cabríos, uno para Jehová y otro para Azazel. Es por estas dos pistas del carnero y del macho cabrío que podemos saber que este capítulo trata de la restauración del santuario. El contexto de Daniel capítulo 8 nos habla del santuario, y todas las figuras y todas las palabras que se mencionan hacen referencia al santuario. Recordemos también que Daniel se encuentra en el reinado ya finalizando, porque ya está el nieto de Nabucodonosor, ¿cierto?, finalizando el periodo profético secundado por Dios en el reino que establecería, que era Babilonia. Y Daniel da el inicio entonces desde los medos y los persas, y ya Daniel tenía un conocimiento de uno a uno, según la interpretación que le hizo en el capítulo 2 al rey Nabucodonosor, uno a uno hasta dónde iría y qué reino continuaría. La expresión pero sin tocar tierra, el macho cabrío venía a toda velocidad, casi volando. Esta descripción concuerda con la descripción de la tercera bestia del capítulo 7, que un leopardo que tenía en sus espaldas 4 alas de ave. El leopardo es uno de los animales más veloces, y si aumentamos las alas sería aún más veloz. Es decir, tanto la velocidad del macho cabrío como la velocidad del leopardo están siendo resultadas en la descripción del capítulo 8 del macho cabrío. Venía del lado de occidente a toda velocidad y tenía un cuerno notable entre sus ojos. Fue hasta el carnero, que tenía 2 cuernos, el cual ya había visto que estaba de pie delante del río, y corrió contra él con gran ira y gran fuerza, y vio que llegó al carnero, se enfureció contra él, lo golpeó, lo quebrantó y quebrantó sus 2 cuernos. Pues el carnero no tenía fuerza para quedarse en pie delante de él, por lo tanto derribó a la tierra, lo pisoteó, y no hubo quien librara al carnero de su poder. Entonces el macho cabrío acá se engrandeció sobremanera, y estando en su mayor poderío, aquel gran cuerno fue quebrantado, y en su lugar crecieron otros 4 cuernos muy visibles hacia los 4 vientos del cielo. Por lo tanto, entonces acá vamos a denotar que la bestia que se representa en Daniel capítulo 7:6 es la misma que es el leopardo, ¿cierto? Equivale a Daniel 8:5, que representa el macho cabrío que viene a toda velocidad, casi volando. Tienen las mismas similitudes. Daniel 7, capítulo 6, nos muestra el leopardo con 4 alas y 4 cabezas, que equivalen al macho cabrío con 4 cuernos. Entonces ese rey fue dividido en 4 poderosos, fue dividido por 4 generales poderosos
de lo que aquel cuerno ya había hecho. Daniel, reinado. Daniel 2:39, se señoreará de toda la tierra, equivale a Daniel sobre la haz de toda la tierra. Entonces el macho cabrío simboliza al leopardo y al tercer reino del capítulo 2 de Daniel 2:39. Entonces lo que podemos notar es que Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8 se viene hablando de lo mismo, solo que a medida que vamos avanzando ya se va entendiendo y se está especificando más en cuanto a los reinos que se van presentando allí. Luego dice en Daniel capítulo 9 versículo 12, dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército de los cielos, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y los pisoteó. Aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, porque él fue quitado, y el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y el ejército le fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Esto es lo que Daniel ve, ¿cierto? La primera momento que se le presenta, estuve mirando yo en visión, hasta allí. Daniel ve todos, o específicamente los reinados de esta tierra. Y luego ya en el versículo 13 de Daniel 8:13 empieza la otra parte, que es donde Daniel empieza a oír y a escuchar, donde todo empieza a tener un cambio totalmente diferente, porque ya Daniel no empieza a mirar hacia esta tierra, sino hacia el cielo, donde ve ángeles o seres santos hablando uno con el otro, y vamos a mirar qué está pasando. Pero vamos primero a mirar desde el versículo 9, hablando sobre el cuerno pequeño. Miren lo que dice. Las características del cuerno pequeño continúan hasta el versículo 23 y el versículo 25. Y un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Versículo 24. Su poder se incrementaba, pero no por su propio poder. Causará gran ruina y prosperará, y actuará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño, y será quebrantado, aunque no con mano humana. Con todo esto, basándonos en Daniel 7 y en Daniel 8, podemos hacer una recopilación de características de este cuerno pequeño, que se fue presentando o que surgió según más adelante, que vamos a estudiar acá, en el versículos más adelante, cómo las características van cumpliendo el mismo, o tienen la misma descripción referente a este pueblo. Dice: creció mucho, Daniel 8:9, ¿cierto? Miren, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Creció mucho, equivalente, y parecía más grande que sus compañeros. Creció hasta la tierra gloriosa, equivalente hacia la tierra, hacia guerra contra los santos. Se engrandeció hasta el ejército del cielo. Echó por tierra parte de la verdad y la pisoteó. Echó por tierra parte del ejército y lo pisoteó. Las estrellas equivale a ir en contra de los santos y que los vencía. Pisoteaba, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, quitó el continuo, el sacrificio, echó por tierra el lugar del santuario, echó por tierra la verdad,
entendido de enigmas, con sagacidad hará prosperar, y en sus manos el engaño. Será quebrantado, aunque no por mano humana. ¿Cierto? Esto es lo que esta cuerno o este poder que la Biblia representa, que es un reino o poder político, representa este reinado. Entonces, por ahí en los años del 538 es donde él empieza, de nuestra era, a ejercer esa autoridad. La tierra gloriosa es el tiempo de Daniel, se refiere a un territorio geográfico, a la nación de Jerusalén por Palestina. Pero como veremos más adelante, el tiempo del cuerno pequeño, estamos hablando del pueblo de Dios según el Espíritu y ya según la carne. El cuerno pequeño hizo guerra contra los santos, contra el pueblo de Dios. Y el ejército del cielo se refiere a todos los que sirven a Dios y equivalentemente a los santos del Altísimo. Entonces este cuerno ataca las cosas de Dios, ataca su santuario, atacan la verdad, atacan las doctrinas, atacan todo y echa por tierra la verdad, quita el santuario, y lo que hace exactamente es un sistema, se llama el sistema papal, que desde el año 538 se dio inicio y empezó a cambiar. Por ejemplo, Daniel 7:25, miren lo que dice, y con sagacidad, Daniel 7:25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Esto proféticamente, ¿cierto?, nos muestra que son 1260 años y que va desde el año 538 al 1798. Eso es el inicio de ese poder que existió, que es el poder del sistema papal, ¿cierto? El sistema papal. Y todo lo que cambió las leyes de Dios, empezaron a cambiar los cultos, la adoración, y en aquellos tiempos se vivió algo que la gente conoce mucho, que es la Santa Inquisición. Por eso el ejército de los cielos, cuando ataca al ejército de los cielos, se refiere a los que sirven a Dios y equivalentemente a los santos del Altísimo. Es decir, quebrantó, mató, persiguió y destruyó a los siervos o a los hijos de Dios en aquel entonces. Y ese poder cambió los tiempos y la ley, ¿cierto? Más adelante vamos a hacer un video solamente hablando del cuerno pequeño, pero lo que quiero que notes acá, o que pase por tu mente, es cómo viene el orden de los gobiernos, ¿cierto? Porque es importante entenderlo y porque es importante saberlo. Primero, entender que cuando Daniel en el capítulo 12 le describe la estatua de oro y da su interpretación, se le van mostrando los reinos, y los reinos se van estableciendo uno a uno: el oro, bronce, el hierro. Cada que va ocurriendo un reino se va deteriorando, pero ya está establecido. Pero llega un tiempo en que no hay, ¿cierto? Y en este cuerno pequeño, o en este poder político, religioso y militar, se hizo de manera, para aquel entonces, territorial. Conquistó todo el territorio y sometía a toda la humanidad a hacer su voluntad, ¿cierto? Porque era inteligente en enigmas, sabidurío, pero experto en el engaño. Entonces engañaba a la nación, a todo el mundo, y aparte de eso creó una religión, ¿cierto? Creó una religión, y sobre toda esa religión, una religión cristiana, que allí se ocultaban todas las cosas
malas que hacían políticamente, y hoy es conocida como el sistema católico. Por eso el católico dice: soy católico, apostólico y romano, porque la descendencia viene de Roma, y de Roma viene el cuerno pequeño, que es su originador. Pero lo que quiero notar acá o mostrar es que en el año, en el periodo de tiempo que se le dio, que un tiempo, si la mitad de un tiempo equivale a 1260 años, y que cronológicamente está ubicado en el año 538 y va hasta el 1798 de nuestra era. Entonces, es que todo el mundo está sometido a ese pueblo, a ese poder, pero luego de allí ya no hay quien ejerza un dominio, poder, sino que ya se separa lo religioso, lo político, y ya se desiguala. A partir de esa fecha de 1798, donde ya la historia profética está en Europa, y luego brinca acá a América, ¿cierto? Y en América ya cambia o se da cumplimiento a otra profecía que es de Apocalipsis capítulo 13, pero ya cambia totalmente, y ya actualmente no hay un gobierno que lidere mundialmente. Hay una religión que lidera mundialmente, hay un país que es potencia mundial, pero no gobierna mundialmente. Entonces, lo que la Biblia nos menciona, o para poder relacionarlo, es que a veces cuando llegamos acá al cuerno pequeño, ¿cómo es posible que eso pase? Pues sí, ya pasó, pero entender cómo son nuestros gobiernos y cómo son los de ellos. Y este gobierno, el sistema como tal, deja esa evidencia y marca la historia de la vida cristiana con cosas que deshonran y desagradan a Dios. El punto es que ellos quitaron de la historia y del mundo la obra que está haciendo Jesús en el lugar santísimo del santuario celestial. Ya el mundo no conoce o no relaciona un santuario, no conoce la verdad de la obra mediadora que está haciendo Cristo en su santuario celestial. Y cuando se le relaciona perdón de pecados, misa, sacerdote, lo relacionan a una iglesia, a la iglesia católica. Pero todo es el transcurrir de que han quitado la mirada de Dios y la han puesto sobre un hombre, para que un hombre sea quien sea el intermediario para perdonar pecados, para hacer sanación, muchas cosas que bíblicamente no están siendo bien llevadas. Son los rasgos, las pequeñas cosas que dejó ese cuerno pequeño. Y hoy, por eso a Daniel, en este caso, Daniel miraba hacia nuestro futuro. Ese futuro de nosotros ya es el pasado, porque nosotros estamos en el 2022, y eso ocurrió en el año 538 en adelante. Pero allí Daniel, cuando recibe esta visión, es la otra cuando Daniel ve, escucha lo que se está refiriendo allí. Entonces Daniel queda asustado y queda sorprendido, porque en su mente Daniel se refiere o muestra, o lo que él entiende por santuario es todo lo que tenga que ver con el sistema judío, porque en aquel entonces también Daniel ve que el santuario, Babilonia los conquistaría, destruiría el santuario terrenal, y el sueño de Daniel era volver a adorar a Dios en el templo, en el santuario, volver a la ciudad, a la santa ciudad. Pero allí es donde Daniel, en el capítulo versículos 10 y 13, el versículo 13 es donde queda confundido, porque no entiende bien a qué se está refiriendo el santo que habla. Vamos a mirar acá, darle otros aportes. El príncipe de los ejércitos es Cristo. Jesús: soy el príncipe Jehová de los ejércitos. Y el profeta Isaías predijo que Cristo iba a ser el príncipe de paz, Isaías 9:6.
y hablará palabras contra el Altísimo, es equivalente el que engrandecerse contra el príncipe de los cielos, que es Jehová. Malaquías 3:17. ¿Cómo se engrandeció el cuerno pequeño contra Cristo? Primeros escritos nos dice: la gente quedó del todo engañada. Se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran de Satanás. Y a Satanás adoraban cuantos ante ellos se postraban. La gente pedía la Biblia, pero el clero cayó peligroso que la leyera a los fieles por sí mismos, por temor de que se ilustren y descubriesen los pecados de sus instrucciones. Los papas y sacerdotes tomaron el lugar que a Cristo le corresponde. Cristo, como sumo sacerdote, es quien otorga el perdón del Padre como nuestro mediador. Cuando un cura dice: yo te absueldo de pecado, está tomando el lugar que Cristo le corresponde. Daniel predijo que esto sucedería. Primera Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hecho hombre. Entonces este sistema como tal aportó negativamente a la religión, al credo cristiano, personas que se hacen pasar por Dios en la tierra, y la sierva del Señor dice que las personas que se arrodillan o que le rinden pleitesía no se le están rindiendo a él, al hombre, ni a Dios, sino a Satanás. Hechos 5:31 dice: a este lo ha enaltecido Dios con su diestra como príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón. Todos los profetas dan testimonio de él, que todo aquel que cree en él recibirá perdón de pecados por su nombre. Romanos 3:25 dice: como demostración de justicia, Dios le ha puesto a él como expiación por la fe en la sangre, a causa del perdón de los pecados en la paciencia de Dios. Colosenses 1, versículo 14 dice: en quien tenemos redención, el perdón de todos nuestros pecados. Entonces, quitó el continuo. Como vamos a estudiar más adelante, se refiere al servicio que está haciendo Cristo en el santuario celestial. Echó por tierra la verdad del santuario, echó por tierra la verdad, que es el decálogo de los 10 mandamientos y la ley de la libertad. Salmos 119, 142 dice que tu justicia es justicia eterna y tu ley es verdad. Entonces termina la visión y empieza la palabra oí. Vamos a leerlo. Versículo 13. Oí un santo que habla, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollado? Y él me dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Entendámonos desde el punto de vista de Daniel. Daniel es un hijo fiel de Dios, es un príncipe del Señor, y su ministerio estaba en el santuario de Dios, y él servía a Dios en el santuario porque él sabía que Dios, Jehová, está en su santo templo. Según el profeta, Jehová está en su santo templo, y Daniel tenía el conocimiento pleno de que el santuario es el templo de Dios. Cuando a Daniel se le describe versículos 9 al 12 y versículos 20 al 26, se describe la función o lo que este cuerno pequeño haría, Daniel no podía creer o no podía resistir o saber que un hombre o una persona
haría o se hacía pasar por Dios, perdonando pecados, haciendo tales cosas. Por eso él escucha y empieza a ver por qué, hasta cuándo, ¿cierto? Oí uno de los santos que hablaba según en la visión, lo que él ve que se está presentando, y habla, ¿y hasta cuándo sucederán estas cosas? ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la predicación asoladora que pone el santuario y el ejército del cielo para ser hallados? Y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Entonces Daniel entiende o se frustra, ¿cierto? A veces leemos la Biblia y implica, ¿cierto? ¿Hasta cuándo? Nos habla, dice hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Después de la visión de Daniel capítulo 7, Daniel hizo una pregunta a los ángeles que se encontraban allí. Me acerqué a uno de los que estaba de pie y le pregunté. Entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia. También quise saber, gracias a las preguntas de Daniel, los ángeles le dieron una interpretación de Daniel capítulo 7. Dios, que todo lo conoce y que todo lo sabe, sabía que en esta ocasión Daniel no habría pregunta respecto a la visión del capítulo 8, porque por eso Dios hizo que Daniel escuche una pregunta que abarca tiempo y su respuesta. Daniel no hizo ninguna pregunta en esta visión, porque al escuchar por tierra el continuo y echar por tierra el santuario, él estaba pensando en el santuario terrenal que se encontraba echado por tierra y en la profecía de Jeremías 29:10. De acuerdo a esta profecía, ya solo faltaba un par de años para que se cumplieran las 70 años, tras la cual el santuario terrenal habría de ser reconstruido. Entonces en Isaías 29:10 vamos a mirarlo, lo que dice que Daniel era estudioso de la Biblia y él estaba entendiendo Daniel capítulo 8, lo que los ángeles estaban hablando desde esta perspectiva, basándose en un escrito está, que es Jeremías capítulo 29 versículo 10. Mire lo que dice, Jeremías capítulo 29 versículo 10. Dice: porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplieren los 70 años, yo os visitaré y cumpliré sobre vosotros mi buena palabra para volveros a esta tierra. Entonces Daniel entendía o estaba estudiando esta profecía desde esta perspectiva. Lo que Daniel la refería era que en sus tiempos, este cumplimiento se daría. Porque para él, o según lo que la cuenta que él estaba haciendo, solamente faltaban 2 años para la restauración de que el pueblo volviera a Jerusalén, construyera los muros, los muros, la ciudad y el templo de Dios para adorar a Dios. Daniel lo estaba viendo desde esta perspectiva. Por eso Daniel no hace ninguna pregunta como en el capítulo 7, ¿qué es la gran bestia espantosa? ¿Qué significa las alas? No, queda turbado en su corazón al saber que un poder ejercería tal poder. Entonces, pero Dios quería que Daniel aprendiera que ese santuario terrenal era solo una sombra y figura del verdadero santuario celestial creado por Dios. Ese era un mensaje primordial que Dios quería presentarle a Daniel, que aunque el santuario terrenal era importante, estaba la presencia de Dios, solamente era una pequeña muestra, una pequeña figura del verdadero santuario que está en el cielo, que es figura verdadera, donde Daniel no podía comprender, pero los ángeles le estaban explicando. Sin embargo, Daniel quedó turbado y no comprendió nada hasta que otra vez se le fue dada la interpretación. Las tardes y mañanas hay quienes nos muestran
todos los significados de las tardes y de las mañanas. Sin embargo, pues podemos notar, ya más adelante acá nos muestra, vamos a leer Daniel capítulo 8 y versículo 15, donde el ángel Gabriel interpreta la primera parte de la visión. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y buscaba su significado, he aquí uno como apariencia de hombre se puso delante de mí, y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enséñale a este la visión. Vino luego cerca donde yo estaba, y con su venida me asombré y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión será para el tiempo del fin. Y mientras él hablaba conmigo, caí dormido en la tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira, porque al tiempo señalado el fin se cumplirá. Y aquel carnero que viste, ya explica desde el versículo 20. Entonces, cuando Daniel contempla y ve esto, dice, escucha alguien que grita y dice: Gabriel, enséñale a este la visión. Y cuando Daniel todavía queda perturbado por aquello que escucha, entonces, y ve, porque él ya viene de ver aquel cuerno pequeño, y ahora oye lo que se le dice, y Gabriel es el que le da la interpretación a Daniel de aquello que está aconteciendo. Pero Daniel todavía como que no entra en sí, y se desmaya y se duerme, y empiezan entonces a darle la interpretación que se le mostraron. Lo que sí le confirmaron es que Daniel entiende, a lo que le dice: entiende, hijo de hombre, porque la visión será para el tiempo del fin. Es decir, se le acaba la preocupación a Daniel, porque él estaba pensando que faltaría, si solo faltaban 2 años, o sea, ¿qué estaba pensando Daniel? Daniel estaba pensando, él entendía perfectamente día por año, y en la visión se mencionan 2300 días. Entonces entendía que el santuario no sería restaurado hasta 2300 días, ¿cierto? 2300 días, 2300 tardes y mañanas, 2302 días, porque faltaban 2 años y 2 años. Y entonces se llena y se turba el corazón. Una lección poderosa para aprender acá. Cuando nosotros nos gustan las cosas de Dios, cuando estudiamos y cuando queremos estar en la presencia de su templo de Dios, las decisiones que se toman con el templo y por el templo, sean a favor o en contra, debe de dolernos, porque allí está la presencia del Señor. Y cuando nosotros venimos a la casa del Señor, debemos de alegrarnos porque venimos a la presencia del Señor. Es triste y es un común denominador de muchas iglesias, de nuestras iglesias, que en el día sábado está llena la iglesia en la mañana, pero la iglesia no solo se abre el día sábado, sino que algunos lo harán los domingos, los miércoles, algunos los viernes. Y qué triste es saber que la gente no se alegra por venir a la casa de Jehová en domingo, en miércoles, en viernes, sino que es una pequeña y una minoría. Daniel nos enseña que debemos de alegrarnos siempre para que el templo de Dios esté abierto y podamos vivir y que la presencia del Señor esté allí. Por eso nosotros debemos de agradecer a Dios, porque tenemos hoy donde adorar, tenemos un lugar donde reunirnos, y aún así no venimos. Algún día, más adelante, según el resurgimiento de este cuerno pequeño, nuevamente nuestros templos, nuestras iglesias van a ser cerradas, van a ser quitadas,
Y entonces ahí lamentaremos el no ir a la iglesia. Ay, ¿por qué no fui? ¿Por qué no aprendí? Porque cada que venimos a la iglesia, Dios pone un mensajero y un mensaje que es para mí y es una bendición. Continuemos entonces acá. Dice: diariamente, el servicio diario, los israelitas debían de transferir sus pecados al cordero o al animal a sacrificar el atrio. Luego de sacrificar el animal en el atrio o el sacrificio, el sacerdote debía recoger la sangre e introducirla dentro del santuario, rociar el velo, separaba en el lugar santo del lugar santísimo, para que así los pecados de los israelitas puedan ser perdonados y transferirlos al santuario. Levíticos capítulo 4 versículos 1 al 35. Entonces, el tema central, que lo que vimos acá en Daniel capítulo 8, es la visión. La visión se usa con animales, que es el carnero y el macho cabrío, para llamar nuestra atención al santuario celestial, al santuario real que se está haciendo, la obra que está haciendo Jesús en el cielo. En la palabra, con la escena del juicio, se hace una conexión directa con el día de juicio y la purificación del santuario. Que esto tenga una relación en Daniel capítulo 7, desde el versículo 9, donde entramos a la escena del santuario, están totalmente relacionados y podemos ver cómo Dios muestra todo exactamente lo que va a hacer. Vamos a terminar por acá para ampliar más otro tema. Vamos a ampliarlo sobre las 2300 tardes y mañana y estudiarlo detenidamente, porque aquí hay algunos aspectos importantes que debemos de estudiar y de una manera más sencilla y más comprensible. Que Jehová Dios te bendiga, que Jehová Dios ponga en ti su Santo Espíritu para que te dé entendimiento y te dé sabiduría, tanto para estudiar la Biblia como para tomar buenas decisiones. Nos vemos en un próximo video. Y apagamos. Amén.